En este video vamos a ver cómo crear un notebook para una tarea en específico del notebook que se llama notebook de prueba, el cual vimos en uno de los videos que que están listados en este mismo canal. Entonces vamos a ir a Google Drive, en este caso vamos a usar Google Collaboratory y vamos a crear un nuevo Google Collaboratory. Después de que esto haya abierto, nos va a aparecer un notebook que está totalmente vacío. Vamos entonces a crear un notebook que pida la suma al estudiante. Entonces, primero vamos a, idealmente, en una celda de texto, describir qué es lo que queremos. En este caso, se usa Markdown y queremos la suma de dos números. Escribimos que su función debe retornar la suma de dos números. Después de haber puesto la descripción del problema, lo que podemos hacer es tres cosas. Aclarar que la función no se debe cambiar ni su número de parámetros ni su firma. Poner la función que estamos esperando del estudiante y los argumentos, ya sabemos que eran dos en este caso. Vamos a comprobarlo aquí yéndonos al grader de nuestra tarea en específico. Por ejemplo, aquí tenemos que en esta estamos esperando la suma de una función que se llama suma de notebook y que tiene 2 y 3 o 2 y 2, es decir, 2 y menos 2, es decir, dos argumentos. Entonces tenemos dos argumentos y estamos esperando que el código del estudiante vaya ahí. Y este enlace es el que vamos a copiar precisamente aquí en la descripción del notebook para que los estudiantes lo puedan copiar y lo puedan abrir. Obviamente con los permisos respectivos. Una vez hayamos hecho eso, entonces estamos esperando a que el estudiante resuelva este problema. Y en vez de retornar 0, vamos a hacer que retorne A más B, que sería la respuesta a este problema en Python. Una vez que se retorne, entonces ya podremos comprobar que el notebook haya quedado bien descargando con IPNB. Una vez que sepamos cómo se resuelve el notebook, vamos a seleccionar el archivo que sabemos que resuelve el problema. Este tiene la respuesta correcta y vamos a darle a submit. En este caso, el submit tuvo los dos casos de prueba y se aceptó. Por ende, el estudiante ya sacó el 100%. Vamos a hacerle un pequeño cambio a nuestro notebook para probar el grader. Ya que uno de nuestros casos de prueba sabemos que retorna 0, voy a mostrarlo aquí en el grader. Sabemos que uno de los casos de prueba tiene que retornar 0 y otro tiene que retornar 5. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer que esto siempre retorne 5. Simulando cómo sería que el estudiante resolviera algunos casos de prueba y otros no. Y podemos volver a descargar este notebook. Lo volvemos a descargar y seguido de esto vamos a simular el comportamiento de un estudiante y vamos a subir el nuevo notebook. En este caso solo está retornando 5. Le podemos dar a submit y ver qué es lo que está pasando. En este caso, Uncode nos debería decir que hubo un wrong answer. Y no se puede ver nada más de la respuesta, no se puede ver cuál es el caso de prueba. Para esto, también es posible que se pueda aquí en el grader darle aquí a show the book info y cuando el estudiante se equivoque, para todos los casos de prueba en específico de esa tarea, lo que va a pasar es que se va a mostrar cuál es la respuesta incorrecta o qué fue lo que entregó Uncode al compilar el programa. En este caso, podemos ver que en el caso 2 se esperaba un 0, pero obtuvo 5. Y así es como podemos ir haciendo nuestro notebook. En el caso más común sería ir haciendo las descripciones, poniendo las funciones y describiendo qué es lo que necesita hacer el estudiante dentro del notebook. No es muy conveniente, aunque igualmente se puede hacer todas las descripciones en caso en el notebook en la tarea en code. Es mucho mejor que sea autoexplicativo dentro del notebook. Sin embargo, el profesor tiene la libertad de hacerlo como guste. Y así es como se crea un notebook para las tareas.